Vamos a hablar del uso racional de los antibióticos en enfermedades respiratorias. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué es tan importante o qué relación tiene el uso de antibióticos con las enfermedades respiratorias? Creo que de allá en la década de los 1940, 50, ya Paul Ehrlich hablaba de todas las características que un antimicrobiano debe de poseer. Y si nos referimos a estos 5 pronunciados de Ehrlich, vemos que primero tenía que ser muy activo frente a un microorganismo, que fuera fácilmente absorbible por el humano, que fuera activo en la presencia de tejidos o fluidos, quiere decir que llegue al sitio donde nosotros queremos que llegue, que sea un bajo grado de toxicidad, pero con un alto índice terapéutico. Y desde ese entonces ya se hablaba de que no debería de inducir resistencias. Entonces, si vemos estos postulados que tienen más de 100 años de estar, vemos cómo siguen vigentes hasta la fecha. Y obviamente la resistencia bacteriana se ha vuelto un problema muy importante a nivel mundial y nosotros no estamos lejos de esa resistencia bacteriana. La siguiente, por favor. Vemos desde que se inició en 1928 el uso de la penicilina por Fleming, vemos que él, pues por una mera observación, descubrió que precisamente el hongo denominado Penicillinum notatum, alrededor de él no crecían cepas de Staphylococcus aureus, que era lo que Fleming estaba investigando en ese momento. Y realmente nosotros pensaría utilizar penicilina para manejo del Staphylococcus aureus, pero antes con pequeñas dosis de penicilina, muchas vidas y muchos soldados solventaron precisamente sus problemas de infecciones del sitio quirúrgico gracias a la penicilina. La siguiente. Vemos antes, en esa época, prácticamente adquirir una infección bacteriana llevaba por lo menos a una mortalidad del 90%. Después de la introducción de la penicilina, esa mortalidad en los pacientes tratados disminuyó al 10%. Entonces vemos que en esa época la penicilina era como algo novedoso, era como algo mágico, que precisamente para las infecciones del sitio quirúrgico por Staph aureus y para la gonorrea, con pequeña dosis se podían detener estas infecciones. La siguiente. Pero así como se generaron en esa época múltiples antibióticos, si ven ustedes cuando se inició con la penicilina en 1940 y se comenzó su uso clínico en el 43, prácticamente pasaron 17 años para que se empezaran a generar cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. Pero si vamos viendo en el tiempo, ya en el año 2000, el Inesolid o la quinopristina, dalfopristina, que son de los medicamentos antibióticos más novedosos de nuestra época, prácticamente se empezó su uso clínico y al corto tiempo, un año o en el mismo año, se empezaron a generar cepas resistentes a esos antibióticos. O sea, pareciera que las bacterias nos van ganando la batalla y prácticamente ellas generan mucho más rápido mecanismos de resistencia de lo que nosotros podemos generar nuevos y mejores antibióticos. La siguiente, por favor. Vemos cómo fue en los años de 1910 a los 1990 el auge de una gran cantidad de antimicrobianos, pero después del año 2000 a la fecha, prácticamente solo 3 nuevos antimicrobianos de moléculas diferentes a las originales tenemos a nuestra disposición y generalmente son para gérmenes multiresistentes y no los tenemos a tan fácil acceso. Entonces, prácticamente con la generación actual de mecanismos de resistencia de las bacterias, tenemos que cuidar lo poco que tenemos. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos seleccionar nosotros el mejor antibiótico para los pacientes? O sea, cuando nosotros vamos a decidir que ese paciente tiene una infección que requiere antibiótico, lo primero que tenemos que ver es la gravedad y estado general del paciente. ¿Lo requiere? ¿No lo requiere? ¿El paciente puede esperar a tener un cultivo o no? Consideración de los microorganismos más probables, por eso nosotros hacemos tanta énfasis en cuál es el agente etiológico probable de cada una de las enfermedades de acuerdo a la edad y a la condición clínica del paciente. ¿Qué conocemos nosotros localmente de la resistencia de nuestros microorganismos? ¿Cuáles son los implicados y a qué
gérmenes, a qué antibióticos son resistentes. También tenemos que conocer cómo funcionan los antibióticos, cuál es su farmacocinética, cuál es su farmacodinamia, cuáles son bacteriostáticos, cuáles son bactericidas, cuáles se concentran bien a nivel del oído medio, de sinusitis, de amígdalas, por ejemplo. Los efectos secundarios, cuánto cuesta el antibiótico, cómo se debe administrar, la dosis en el caso de la población pediátrica y cuánto debe durar ese tratamiento, porque los esquemas cortos inadecuados generan resistencia y los tratamientos largos, que son también inadecuados, también generan resistencia. La siguiente, por favor. Vemos parte de esa farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos, es que tenemos que saber que pueden ser los antibióticos de amplio espectro o de espectro restringido, ¿verdad? Y eso va a variar el impacto que va a tener en la ecología microbiológica de nuestro sistema y también de qué manera actúan. Bactericidas, si nosotros estamos hablando de una bacteria agresiva, virulenta, multiresistente, obviamente debe ser un antibiótico bactericida. Y en los bacteriostáticos son aquellos que impiden que la bacteria se divida, actúa a nivel enzimático, pero no siempre produce matar a la bacteria. Entonces eso obviamente si es una bacteria agresiva, no podemos usar este tipo de antimicrobianos. La siguiente, por favor. Vemos que para que un antibiótico pueda llegar a su sitio de acción, tiene que recorrer bastantes obstáculos. Primero, concentrarse en el órgano o tejido donde se encuentran las bacterias. Luego, lograr penetrar al interior de la bacteria y concentrarse, pero también debe permanecer activo, porque sabemos que hay múltiples mecanismos de las bacterias, como las beta-lactamasas, que permiten que el antibiótico entre, pero lo degradan a un metabolito inactivo y eso hace que no logre llegar al sitio de acción. Y luego, pues el último paso es que logre llegar a ese sitio de acción, al sitio blanco, para poder ejercer su efecto. La siguiente, por favor. Como vemos, las bacterias tienen múltiples obstáculos que ofrecer a los antibióticos y sobre todo las bacterias gram negativas tienen una pared más compleja, tienen bombas de flujo que sacan los antibióticos, tienen múltiples patrones enzimáticos que hacen que se inactiven los antibióticos y los traduzcan a un metabolito inactivo, tienen múltiples también mecanismos genéticos como los plásmidos, los bacteriófagos, que también hacen que las bacterias se inactiven y también que esa generación de bacterias se pueda transmitir no solo dentro de una misma grupo de bacterias, sino también en diferentes familias de bacterias, como un E. coli le puede transmitir la resistencia a una Klebsiella o una Pseudomonas a la E. coli, por ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, en la comunidad somos responsables también de la generación de antibióticos. Antes se creía que mucho de la resistencia bacteriana venía del parte de los hospitales, pero en esta gráfica vemos que el 50% de esa resistencia bacteriana se debe al uso del antibiótico en consumos humanos y el 50% también en el uso en la agricultura. En el uso en humanos, el 20% le corresponde al hospital y el 80% de su uso a la comunidad. Ahora nosotros sí tenemos algunas cosas que hacen que se restrinjan el uso de los antibióticos, pero usualmente en el 20-50% de eso el uso es cuestionable y muchas veces hasta innecesario el uso de esos antibióticos. La siguiente, por favor. Vemos cómo en las enfermedades más comunes, que son las respiratorias, hay un alto consumo de cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación, macrólidos, quinolonas, incluso ustedes pueden observar cómo al médico de adulto le gusta utilizar mucho ciprofloxacina para el manejo de las vías respiratorias superiores y cuando prácticamente nosotros podemos decir que ciprofloxacina sirve para todas aquellas infecciones de la cintura para abajo, pero muy poco sirve para todo lo que tenga que ver de la cintura hacia arriba. Entonces tenemos que ir cambiando también nuestras guías y los tratamientos empíricos. La siguiente, por favor. Vemos cómo el principal uso irracional de antibióticos que hacemos se hace en los primeros 5 años de vida, cuando sabemos que el 90% de las enfermedades
en los menores de 3 años son de etiología viral y a pesar de eso es lo máximo consumo. Por eso es tan importante porque si quiere pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo precisamente las enfermedades respiratorias superiores como la faringitis, otitis, sinusitis es la causa más frecuente de prescripción de antibióticos, sobre todo en la edad pediátrica. La siguiente, por favor. Y aquí podemos ver cómo precisamente en las otitis, faringitis, bronquitis, se utilizan todos estos antibióticos que acabamos de ver, amoxiclavulanato, macrólidos, y como vemos, en los menores de 2 años de edad es el mayor consumo de antibióticos cuando estamos diciendo que es la edad en que se presentan la mayor número de infecciones virales. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros establecemos un diagnóstico usualmente sindrómico que asociamos a un proceso infeccioso, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la edad del niño? ¿Cómo está inmunitariamente el niño? Porque obviamente no es lo mismo tratar una enfermedad respiratoria superior en un paciente oncológico o con enfermedad renal crónica que en un paciente normal, así como no es lo mismo tratar a un niño que va a la guardería, que tiene más hermanos, a un niño que no asiste a guarderías, que vive solo en casa con adultos. También los antecedentes previos, ¿verdad? Epidemiológicos, estado de vacunación, en qué época estacional. Nosotros no, porque no tenemos tan marcadas las épocas estacionales, pero en otros países sabemos que en invierno o va a haber un mayor número de enfermedades respiratorias o cuando está haciendo mucho frío, se incrementan también los casos de influenza, sincitial respiratorio, por ejemplo. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a evaluar cuando nos encontramos ante un cuadro respiratorio superior? Uno es la evolución del cuadro. Es importante saber, como lo vamos a ver en los diferentes casos que vamos a ir discutiendo con ustedes, si es súbito o si hay un evento prodrómico antes del inicio del cuadro del paciente. La edad, por lo mismo que estamos diciendo, que abajo de los 5 años, las causas etiológicas son las más frecuentes. ¿Qué antecedentes personales están relacionados? Si el niño va a guardería, si otros niños de la guardería están enfermos, antecedentes epidemiológicos, si estamos en alza de casos de influenza, si hay en el colegio, por ejemplo, un brote de mano, pie, boca, todo eso nos va a orientar también a la etiología de nuestros pacientes. El entorno social del paciente, si el paciente vive en hacinamiento, si hay fumadores en casa, si cocinan con cocina de leña, y obviamente los hallazgos que vamos a ir teniendo a la exploración física. La siguiente, por favor. En general, la principal preocupación de un papá ante un problema respiratorio superior es la fiebre. Muchas veces el niño puede andar con los moquitos y la tos 2, 3, 4 días, que al papá eso no le preocupa. Una vez inicia la fiebre, es la principal manifestación que hace a un papá consultar. Y cuando hablamos y podemos relacionar la fiebre con el origen de la infección o de la causa de la fiebre, si es viral o bacteriano, vemos que casi en un 70% van a ser de etiología viral y en un 25-26% van a ser de etiología bacteriana. Pero aún así, sabiendo que la mayoría van a ser virales, casi al 75% de esos niños se les prescribe antibióticos de una forma inapropiada. La siguiente, por favor. Vemos cómo el uso de antibióticos en vías respiratorias altas, según la Academia de Pediatría, vemos cómo la etiología bacteriana, por ejemplo, en faringoamigdalitis es baja, es del 15 al 20%, aún así el 40-80% se les prescribe antibióticos, sinusitis, la causa etiológica bacteriana es del 30 al 40, pero aún así del 70 al 85% reciben antibióticos, otitis media del 20 al 30% son de etiología bacteriana, pero aún así hasta un 70-80% reciben antibióticos. Entonces prácticamente vamos a ir viendo que en la mayoría de casos en la población pediátrica no vamos a requerir tan frecuentemente el uso de antibióticos.